Espera que no grabé, no sé si aparece, bueno. Así que hoy no venían todos, por eso dijeron que la iban a ver la clase. Pero bueno, ahí Celeste dejó en el chat su correo por si tienen que hacer dudas. Bueno, así que vamos a tratar de hacer la clase entre todos, lo más explicativa posible, ¿sí? Porque es un tema un poquito más complicado que los anteriores. A ver, estábamos viendo... Mostrar. Estábamos viendo este apunte. Habíamos visto ángulos inscriptos, ¿sí? Habíamos partido de un ejercicio, los arbolitos para mediatriz, o para decir el centro de la circunferencia, y el juego del arco para ángulos inscriptos es como que los ayuda a identificar y a visualizar. A partir de ahí habíamos dicho que un ángulo inscripto es el que tiene vértice en un punto cualquiera del arco, no de la circunferencia, y sus lados pasan por los extremos del arco. Hasta acá estábamos más o menos en todo bien. Habíamos tratado de deducir por qué cada ángulo inscripto era igual a la mitad del central correspondiente, y lo habíamos llegado. El primer caso lo habíamos justificado, demostrado, y los siguientes fue una deducción. Pero verificamos que esté en donde esté el ángulo inscripto dentro del arco, siempre va a ser igual a la mitad del central. Por lo tanto, como había infinitos puntos en el arco, había infinitos ángulos inscriptos, y todos esos ángulos inscriptos iban a ser congruentes entre sí. Y si teníamos un ángulo inscripto en una semicircunferencia, como el ángulo central era un llano, todo ángulo inscripto en la semicircunferencia iba a ser un recto. ¿Hasta acá estamos? Todos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Habíamos visto también un ejercicio que me parece que con ustedes lo terminamos, ¿no? El 10. Este ejercicio lo terminamos. Sí, sí. Sí. Bien. Entonces acá pudimos practicar para identificar ángulos inscriptos en un mismo arco. Todo eso divino. Genial. Bien, ahora ahí está. Lo que vamos a hacer es distinto. Acá, cuando hicimos este ejercicio, partimos de un ejemplo cualquiera, algo, digamos, más gráfico, más tratar de entender de cómo eran los ángulos. Después, entre todos, dibujamos esos ángulos y entre todos hicimos la definición. Ahora voy a hacer al revés. Yo les voy a dictar una definición para ángulos semi-inscriptos, y entre todos me van a ayudar a armarla. Leyendo la definición, vamos a dibujarlo, ¿sí? Porque se supone que si yo entiendo un concepto, puedo explicarlo o definirlo. Eso hicimos con ángulo inscripto. Pero también a veces yo tengo que ir a un libro, a un texto, y tratar de interpretar lo que me dice ese texto, como si fuera una receta de cocina, hacer paso a paso lo que tengo que construir. Bueno, en este caso vamos a hacer eso. Yo voy a dictar despacito la definición, avísenme si van terminando, porque no los veo escribir, y después la vamos a construir entre todos. Voy a tratar de completar la definición que está en el apunte. En el apunte dice, dado un arco de circunferencia, un ángulo semi-inscripto en él es aquel que tiene por vértice, eso no sé si lo quieren copiar o ya lo tienen escrito, les doy tiempo para que copien.
es aquel que tiene por vértice. A ver, Germán, ¿estás entrando con algo más? Porque estás acá Sí, y aparece. Ah, bueno. tengo micrófono a un lado, cámara del otro. Por eso. Está bien, me parece bien. No, porque me pedías entrar y digo, te estoy viendo. No hay problema. Me di cuenta la otra vez, hace mucho, que algunos entran con la compu, el celu, y entonces están duplicados. Bien, entonces sigo. Dado un arco de circunferencia, un ángulo semiscripto en L es aquel que tiene por vértice uno de los extremos del arco. Uno de sus lados pasa por el otro extremo del arco. Y el otro lado está incluido en la recta tangente a la circunferencia en el punto que es vértice del ángulo. Una consulta. Sí. Entonces, estás haciendo una distinción entre sus dos lados, ¿no? Porque ahí dice y sus lados. Claro. Ah, perfecto. Ahí dice sus lados, no, pero acá no es que los dos están en la misma posición. Uno tiene una característica y el otro otra. Entonces, por eso aclaré, uno de sus lados pasa por el otro extremo del arco y el otro lado está incluido en la recta tangente a la circunferencia, en el punto donde tiene vértice el ángulo. ¿Hasta ahí llegué? Sí. Bien. Considerando la semirrecta, que está en el semiplano respecto del otro lado, que no incluye al arco. Bien, esto yo lo estoy dictando de acuerdo a la construcción, no lo tengo escrito, así que si me piden que lo vuelva a repetir de memoria, voy a usar otras palabras. Por eso a veces los profes nos escribimos las definiciones, porque después dicen, ay, me perdí y no sé por dónde seguir. Pero igual el concepto está. Dale, sí, Agus. Está en el semiplano respecto al otro lado. Sí, que no contiene al arco. Genial. Y ahora lo vamos a ir entendiendo de a poquito, no se asusten. Esto parece un trabalengua, ¿no? Una definición súper larga y súper difícil. Pero no es así. Van a ir viendo. Lo que yo quería o pretendía es que ustedes la tuvieran escrita para ir pudiendo dibujar. Bien, yo tengo tienen que dibujar ahora una circunferencia y dos puntos de la circunferencia que me van a determinar un arco. Y ahí lo dibujé en verde. No sé si se ve, lo hacemos más grueso, no hay problema. Yo lo pongo en verde para que ustedes visualicen. Ustedes no hace falta que lo coloreen. Yo sé que es difícil cuando uno está haciendo en papel. Bueno. Bueno. Sigue llegando. María Celeste. Agustín, ya somos 15. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Bien. Ahí se visualiza. Y seguimos.
Bien. Acá tenemos entonces, este sería el arco AB. A veces cuando yo no sé si el arco es el verde o el otro pedacito, le pongo una letra al arco para identificarlo y entonces escribo en este caso arco ACB. ¿Estamos? Bien, gracias Martín. El arquito. Ese sería el arco. Bien, ahora ustedes me van a ir ayudando a dibujar. Lo primero que dice la definición es que tiene el ángulo semi-inscripto, tiene vértice en uno de los extremos del arco. Yo voy a elegir el A. Y dice, uno de sus lados pasa por el otro extremo. Los lados de un sector angular son semirrectas. Entonces yo voy a dibujar una semirrecta con origen en A y que pase por B. ¿Cumple esto con la definición? Sí. Bien, ¿ustedes están dibujando? ¿Podría repetir, profe? Estoy tratando de, sí como no, todas las veces que necesites. Tenía una circunferencia, entonces determiné en la circunferencia 2 puntos, A y B. Entonces se me formaron 2 arcos, el arco ACB y el arco AB que no pasa por C. Bien, yo voy a tratar de hacer la definición que les acabo de dictar de ángulo semiinscripto. Entonces leo la definición y dice, el ángulo semiinscripto tiene vértice en uno de los dos extremos del arco, el extremo A o el extremo B. Yo elegí el extremo A. Entonces, este va a ser el vértice del ángulo semiinscripto. Uno de sus lados va a pasar por el otro extremo del arco. Como los lados son semirrectas, dibujo la semirrecta AB, que es el lado del ángulo semiinscripto que yo voy a tener. ¿Sí? Sí, Hasta perfecto. acá, bárbaro. Ahora, el otro lado, que también es una semirrecta, pero va a estar incluido esa semirrecta en una recta. ¿Qué recta me piden? La recta que es tangente a la circunferencia en el punto que es vértice del ángulo. Porque si yo tengo que dibujar una recta tangente a una circunferencia, tengo que decir en dónde. Elijo un punto de la circunferencia. Y acá ya me lo está diciendo la definición, que tengo que elegir el vértice del ángulo. Entonces, elijo el A. Bien, ¿cómo trazan ustedes una recta tangente a la circunferencia que pase por A? ¿Ya no lo habíamos visto? Sí, lo vimos, pero por eso se los pregunto, porque como ya lo vimos, yo puedo preguntarles si ustedes me tienen que contar. Si mal no me equivoco, era con la escuadra, nosotros la trazábamos con la escuadra una recta perpendicular que pase por ese punto, ¿Perpendicular a quién? al, a la A. Puede ser al radio OA. Debe ser al radio OA. Entonces, en este caso, primero tenemos que trazar el radio con ese punto, o sea, el centro y el punto que nosotros determinábamos. Perfecto. Ahora sí tengo donde apoyar la escuadra para trazar la recta perpendicular, ¿sí? Porque no era perpendicular a B, sino que es perpendicular al radio en ese punto. Trazo una perpendicular a OA que pase por A. Ustedes trácenla con la escuadra. Y yo la llamé T. ¿Listo? Sí, gracias. Bien. Entonces, ahora le voy a poner un punto a esta, no sé si no le puse punto.
Bien. Esto es una recta, la T, pero tiene dos, con este punto A, la dividió en dos semirrectas. La semirrecta AE y la semirrecta AQ. ¿Sí? Entonces, yo tengo que definir ahora cuál de las dos semirrectas voy a considerar para ver el ángulo inscripto. El ángulo inscripto podría ser este, que son dos lados, o puede ser este, ¿no? Digamos que AB era uno de los lados, y el otro lado estaba en la recta tangente, entonces puede ser o la semirrecta AQ o la semirrecta AE. Pero la definición me dice cuál de los dos tengo que tomar. A la que no contiene al arco. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es, considero el otro lado, ¿no? Que era el lado AB, la recta me divide al plano en dos semiplanos, el de arriba y el de abajo, si ustedes quieren. Entonces, ¿cuál de estos dos semiplanos tengo que elegir? El que no contiene al arco verde. Entonces voy a elegir el semiplano de abajo. Porque la recta me quedó dividida, una parte en el semiplano de arriba y otra parte en el semiplano de abajo. Entonces voy a considerar la semirrecta que está en el semiplano donde no está el arco verde. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, medio dudoso, pero sí. Bien, todo eso que dije, esperen, no, tengo que trazar una semirrecta. Ahí está. Bien. La dejo, la saqué la recta para que no confunda. Esta era la recta tangente. Bueno, la dejo. La vamos a dejar ahí, no importa. Espero que no se confunda. Bien, entonces el ángulo seminscripto que me quedó, ¿cómo se llama? EAB. Bien. EAB. Este es el ángulo seminscripto. ¿Cumple con la definición? Sí. Tengo un vértice en el extremo del arco, un lado pasa por el otro extremo y el otro lado está incluido en la recta que es tangente, o sea, perpendicular al arco en este punto. Y tomamos la que del semiplano que no contiene al arco. Es medio engorroso, pero si se dan cuenta, todas las palabras de la definición son necesarias, si no, no podríamos llegar a dibujarlo. ¿Sí? Y una vez que aprendemos a dibujarlo, ya la definición la podemos escribir solos, no hay ningún problema. Bien, entonces, vamos a decir que el ángulo EAB está inscripto, semicripto, en el arco ACB. Y en ese arco yo contengo un sector angular central. ¿Sí? Que es este de acá. El A o B es el sector angular central que corresponde a este arco. El Martín se los está poniendo en la pantalla. Bien. Ahora, mirando bien el dibujo, el gráfico, el sector angular central mide 82, el sector angular seminscripto mide 41, y si yo muevo el arco, podemos ir viendo cuánto mide el sector angular central y el sector angular seminscripto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué relación habrá entre el central y el seminscripto? O entre el seminscripto y el central. El central es el doble del seminscripto. Perfecto. Sí, señora, siempre. ¿Se cumplirá siempre esto? Sí. Sí. Lo tendríamos que, ¿qué? Que comprobar o demostrar de alguna manera, ¿no es cierto? Claro. Bueno,
vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de los inscriptos, pero vamos a demostrar solamente el primer caso. Después ustedes, como tienen tanta confianza en mí, van a creer que esté en la posición que esté el semi-inscripto, se va a cumplir lo mismo. ¿Sí? Sería igual que lo que vimos con el inscripto. Es Que el parecido. central va a haber. Sí, sí, digamos que la propiedad es la misma. El semi-inscripto es la mitad del central y el inscripto es la mitad del central. Sí, eso es. A ver, el primer caso entonces, ¿se acuerdan que era el que teníamos que el punto... Vamos a tener que tratar de demostrar que el EAB es la mitad del central. En el caso que vamos a considerar ahora es que el centro de la circunferencia pertenece al lado AB del ángulo semi-inscripto. ¿Sí? Esto sería lo primero que vamos a demostrar. ¿Y a ustedes qué les parece? Este ángulo EAB será este ángulo EAB, ¿es la mitad del ángulo AOB? Sí. Bueno, pero ahora me cuentan por qué. El central no valdría 180 y las rectas que incluyen, ¿no? Bueno, que vendrían a ser AB, junto con AE forman un ángulo perpendicular. Un ángulo recto. Sí. Sí, un ángulo recto. Y a su vez AB vendría a ser diámetro de la circunferencia. Y ahí estaría el por qué el central valdría 180. Perfecto. Esa es la explicación. No hay más nada para demostrarlo. El radio de la circunferencia es perpendicular. Bien, Agustina. Agustina lo está contando, pero lo está diciendo por chat. No debe tener micrófono. Entonces, el AB es diámetro de la circunferencia, por lo tanto, el ángulo AOB es un ángulo llano. Esto es precisamente porque el centro de la circunferencia pertenece al lado del ángulo. Y como habíamos dicho que uno de los lados del sector semi-inscripto estaba incluido en la recta tangente, entonces quiere decir que es perpendicular a este radio OA y este ángulo iba a ser de 90. Yo le saqué el valor porque tendría que haberlo dibujado distinto, si no me lo hace aproximado. Bien. Eso se va a cumplir siempre. Entonces, yo puedo tener un ángulo semi-inscripto de estas condiciones, donde el centro de la circunferencia sea un punto inferior al ángulo, y ahí voy a tener, si yo volvería al primer caso, lo divido en un ángulo inscripto y otro semi-inscripto, y lo sumo, o voy a tener también el caso en que el centro de la circunferencia sea un punto exterior al ángulo y por lo tanto tendría que hacer otra comprobación y restar los ángulos. Si es difícil verlo presencialmente, imagínense verlo en forma virtual. Así que, ¿ustedes me creen que se cumple para todo caso de ángulo semi-inscripto? Sí, profe. Gracias, chicos, por la confianza. Bien, ahora, vamos Igual, a hacer... profe. Sí, hola, sí. Hola. Ahí creo que se ve no tan complejo, pensando que OAB es congruente a OBA, porque es un triángulo isósceles, o OAB. Entonces, tenés que esos dos ángulos van a medir 180 menos O dividido 2, Sí. y entonces OAE va a medir 90 menos OAB. Menos, sí. Bueno, y eso acá lo hice, y un despeje simple ya da que a 90 Que te va menos a cumplir. 90 más un medio de AOB.
Bien, ¿el resto entendió lo que dijo Fabián? Sí, está perfecto, Fabián, pero ahora pregunto. Lo que hizo Fabián fue una deducción de suma de ángulos interiores, ¿sí? Esto era, como es isósceles, estos dos ángulos son congruentes, 180 menos el central, me va a dar estos dos iguales, y aparte acá era 90 menos uno de estos ángulos, y ya teníamos, este va a ser 90 menos el otro, ya tenemos así que este va a ser siempre la mitad del central. Por un despeje de ecuaciones de ángulos salía también. Así que no solamente lo han verificado ustedes mismos. Está bueno. Gracias, Fabio. Bien. Yo quería saber, chicas, SAC, que está al costado escrito. A o B, el SAC correspondiente. Espera que no lo veo yo. Ah, bueno, dice. Espera acá. A o B. El sector angular central correspondiente. Joya. ¿Esto? Sí. Bien. Bien. Habíamos dicho que en un arco de circunferencia teníamos infinitos ángulos inscriptos. ¿Tendremos también infinitos ángulos semi-inscriptos que cumplan la definición? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería otro? Mientras que muevas B dentro de todo ese arco, se va a seguir cumpliendo, excepto, bueno, no debe ser A, No, pero entonces no va a ser el mismo arco. Va a ser otro arco. Solo hay uno. Va a ser otro arco. ¿Entendés? Yo te digo, en ese arco sin mover el arco. Claro, claro. Si hago la tangente acuérdense ustedes que si teníamos un ángulo inscripto y el arco cambiaba, el valor del ángulo cambiaba. Eran iguales mientras el arco estuviera fijo en los inscriptos. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Acá eso no, yo el arco lo tengo que dejar fijo. Tengo uno, alguien me dijo que tenía infinitos y alguien me dijo que tengo uno solo. Si hago la tangente de B, no forma un triángulo que termina siendo isósceles. Sí, está bien. Va a ser isósceles. Igual, va a ser igual. Si hago la tangente en B, lo que voy a obtener... En vez de elegir AO, como dice AB, OB, ahí, esto me decís. mismo. ¿Sí? En vez de elegir como vértice A, elijo como vértice B y hago toda la construcción del otro lado. Perfecto. Entonces, ¿cuántos ángulos semicriptos voy a tener por arco? 2. Bien. Tenía 2. ¿Sí? Escucho. Yo leo y escucho, todo junto. Pero no escucho nada. ¿Cuántos ángulos teníamos? 2. 2. Bien. 2 y Bien. miden lo mismo, creo. ¿Te parece? ¿O no? Sí, es un triángulo rectángulo isósceles. Pues está formado por dos perpendiculares. Un triángulo rectángulo isósceles no lo veo. ¿Y esto va a ser 90? No necesariamente. No necesariamente. Así que isósceles va a ser rectángulo, no necesariamente. Pero a ver, pensemos una cosa. Si este cumplía la condición de que era la mitad del central, que va a ser perpendicular, digamos, pero no es un triángulo. Si yo tomo este triángulo de acá, no va a ser isósceles, ¿sí? Va a ser rectángulo. Pero esto va a ser un ángulo de 90, el central iba a ser de 100, a ver, tendría que hacer yo la demostración igual, pero para el otro lado.
¿sí? Entonces ese también va a ser este que formamos recién, también va a ser la mitad del central correspondiente. Entonces, siempre todos ángulo semi-inscripto en un arco de circunferencia va a ser igual a la mitad del central. Pero algo me suena que lo habíamos visto antes, me dijeron ustedes, eso de que era la mitad del central. Con inscripto. Con inscriptos. Entonces, a ver, esperen que voy a borrar esta recta para que no se haga tan... Si yo tengo un ángulo inscripto en un arco de circunferencia, este angulito de acá, ¿cómo va a ser con el semi-inscripto? ¿Congruente? ¿Congruentes? Me parece que sí. Congruente. Bien, porque cumplen todos la definición, porque este ángulo ACB es igual a la mitad del central y este ángulo EAB es igual a la mitad del central. Por lo tanto, el ángulo inscripto es igual al semi-inscripto. Vamos a deducir ahora las conclusiones para irlos de a poquito. Por cada arco de circunferencia voy a tener 2 ángulos semi-inscriptos. Eso quiero que lo copien. Por cada arco de circunferencia existen 2 ángulos semi-inscriptos. ¿Que cómo eran entre sí? Congruentes entre sí. Muy bien. Además, todos los ángulos semi-inscriptos son congruentes, ¿me dijeron? Todos los ángulos. Con los inscriptos en ese mismo arco. Perfecto. Entonces, los ángulos semi-inscriptos son congruentes a todos los ángulos inscriptos en el mismo arco. ¿Está claro? Esto igual ustedes después lo vuelven a leer y si no lo entienden, lo arman de a poquito y si no lo entienden, preguntan, me preguntan a mí, me preguntan a los ayudantes, ¿sí? No se queden con la duda, porque a veces uno le parece que lo entendió en clase, le quedó claro y cuando lo quiere volver a armar, se encuentra con dudas. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para usar ángulos inscriptos y después semi-inscriptos. Primero vamos a hacer el ejercicio, ya les digo, el 6 me parece. Sí, vamos a hacer el ejercicio 6. Me queda un minuto, se me corta y lo vuelvo a armar. ¿Sí? Tengo 2 cuerdas incluidas en rectas paralelas. Tengo una circunferencia y 2 cuerdas incluidas en rectas paralelas. Lo que se pide es tratar de ver si estos arcos rojos, los que están entre las fajas de cuerdas, son congruentes. Ustedes váyanlo dibujando, que yo voy a abrir otro Zoom.
favor.